Lucas 17, versículo 1. Nos ponemos de pie y le damos lectura. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así como estamos de pie, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, porque nos concedes, mi Dios, buen tiempo, salud, vida, el podernos congregar, el tener la Biblia en las manos. Gracias, mi Dios. Te rogamos toda tu ayuda y toda tu bendición. Derrama mucha gracia, mucho entendimiento, Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Qué es un tropiezo? Un tropiezo es un golpe involuntario dado con el pie contra un obstáculo o contra el suelo. Eso es en lo físico. Estás caminando ahí y te pasas a caer. Tropezaste con una piedra, tropezaste con un plástico, tropezaste con una madera, etcétera, etcétera. Tropezaste hasta con el mismo piso. Y eso causa una caída, o eso causa el que te vayas a caer, hablando en lo físico o hablando en lo material. Vamos a explicar esto. Una cosa es que yo tropiece involuntariamente. Y otra cosa es que alguien me cause ese tropiezo. Vamos a ver Levíticos 19, versículo 14. Dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué me está diciendo? No maldecirás al sordo. Como sabes que no escucha, lo insultas, lo maldices, lo criticas. Como sabes que no escucha, le dices tantas cosas y te viras a tus compañeros y te echas una carcajada porque sabes que no te escucha. Y si es al ciego, como sabes que está caminando, le metes el pie y le dices: mira cómo va a caer, ve cómo va a caer, velo. Y el ciego se cayó. Aquí me está diciendo que no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Es una ley de Dios. Es un mandamiento de Dios. No debemos hacer maldad. ¿Tropiezo en lo físico qué es? Una cosa es que yo tropiece con algo, y otra cosa es que alguien me meta una silla, una madera, o me cause un tropiezo. Es lo mismo en la palabra de Dios. Una cosa es que el cieguito se caiga tropezando por sí mismo, y otra cosa es que a alguien le cause el tropiezo. Le metan el pie, le metan una silla, le metan una banca, le metan una madera, etcétera, y el pobre ciego no puede ver y se cayó. Comprendemos qué es en lo material y comprendemos también qué es lo espiritual. Ahora dice Lucas 17:1: es imposible que no vengan tropiezos. Pero luego dice: mas hay de aquel. Aquí me está diciendo que la persona no solamente está tropezando, sino que hay alguien quien le está causando el tropezar a esa persona. Una cosa es que yo esté caminando en las cosas de Dios y alguien me cause un tropiezo. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto? A ver, volvemos a Lucas 17:1 y dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar. Y luego nos dice: a uno de estos pequeñitos. No nos está hablando de uno maduro, de uno bien cimentado. Nos está hablando de aquel que está comenzando. Porque cuando ya somos adultos, yo no puedo decir que no voy a tropezar. Puedo tropezar. Pero ya como adulto, es más difícil que yo tropiece.
¿Por qué? Porque me ha dado 2 ojos Dios, me ha dado discernimiento, el cable lo brinco, la piedra lo brinco, y trato de no tropezar. Pero un bebé, un niño que empieza a caminar, una persona que apenas empieza a andar, allí sí hay más facilidad. Y aclaro esto, porque no es que no haya tropiezos para un adulto hablando espiritualmente, sino que es lo mínimo. Cuando un adulto dice, me hizo tropezar el hermano, y yo digo, pues que no estás bien cimentado, que no estás bien agarrado de Dios, que no estás bien orando, bien ayunando, bien leyendo la Biblia, y que tiene que soportar. Dice la Biblia, el amor todo lo soporta, todo lo cree. Entonces uno bien cimentado, no es que no pudiera venir un tropiezo, sino que, aclaro, es lo mínimo. A lo que yo quiero explicar es que el que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿A qué pequeñito se refiere? Aquel que se empieza a acercar a la congregación, aquel apenas que es bautizado, aquel que apenas está comenzando a descubrir o a conocer las cosas de Dios. Imposible es que no vengan tropiezos. Tienen que venir tropiezos para esta persona porque está comenzando. Es un niño que imposible es que no se caiga a cada rato, o imposible es que no tropiece y se esté cayendo. Una cosa es que se caiga, y otra cosa es que yo le meta el pie. Y por mi causa, esa criatura se esté cayendo y se esté cayendo a cada rato. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De los hermanos bien maduros? ¿Bien cimentados? No. Jesús está dando a entender el que hace tropezar a uno de los que están comenzando, a los recién nacidos, a los que están comenzando a caminar. Vamos a dar un ejemplo, o varios ejemplos. José, o Luis, o Manuel, ya empezó a ir al templo, y lo voy a hacer tropezar. Yo sé que él siempre le gusta fumar, pero veo que ya carga la Biblia, y agarro, y saco una cajetilla de cigarros, y le digo, Luis, mira, delante de él. Entonces esta persona que está comenzando, cuando ve el cigarro, cuando ve cómo está sacando el humo y como ve que se está deleitando, entra rápidamente a la tentación y dice, dame una probadita, pero vas a ir al templo. Sí, una probadita, una probadita. Ya, me voy al templo rapidito. Digo, imposible es que no vengan tropiezos, mas Dios va a juzgar a esa persona que le está causando tropiezo, a esta persona que apenas se está agarrando de Dios. Otro, la cerveza. ¿Sabes que le gusta la cerveza? Va a ir al templo. Luis, José, Manuel, mira, abre una cerveza de lata delante de él. Mira, hay 6, agárrate una. Ahí está el limoncito aquí, mira la salecita. Y tiene la Biblia en la mano. Y está en que, es que voy a ir al templo. Una probadita. Ándale. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Es su vicio. Es su pecado. ¿Qué hago, Señor? Dale, una probadita nada más. Bueno, ya, me voy al templo. No, hombre, gástatela, no la vas a dejar así a medias. Bueno, pues que lo toma, dice, ya no voy a ir al templo. Me siento mal. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Dios va a juzgar a aquel que está metiendo el pie. Le metió la cerveza, es el pie. Le metió el cigarro, es el pie. Le metió la droga, es el pie. Le metió a otra mujer, es el pie. Todo el que te cause un tropiezo, Dios dice, mejor si se amarrase una piedra de molino al cuello y se lanzase a lo más profundo del mar, que hacer tropezar a uno de estos más pequeñitos. Como dando a entender, no lo hagas. Nosotros no debemos hacer tropezar a nadie. Y alguien me dice, pues yo no haría tropezar a alguien con una cerveza.
o con un cigarro, o con la droga, o con mujeres. Bueno, entonces tenemos que tener precaución nosotros, los que ya le hemos entregado nuestra vida a Dios, de que no seamos causantes de algún tropiezo para aquellos que están comenzando. Y también podemos dar algunos ejemplos. El que le acaba de entregar su vida a Dios, quiere echarle ganas con ayuno y oración, lectura de la Biblia. Tranquilo. Yo mira cuántos años tengo en el Evangelio. Yo solamente ayuno cuando lo siento nada más. Aparentemente es una simple plática. Tú eres un cristiano mediocre, frío, apagado, pero estás causando un tropiezo a aquel nuevo que le quiere echar ganas. Porque cuando uno se mete en las cosas de Dios, está uno leyendo la Biblia, está orando, está ayunando, está evangelizando, está hablándole de Dios a todas las gentes, pero como eres mediocre, como no te gusta el ayuno y no te gusta la oración, no solamente te quedas con eso, sino que estás viendo a quién le causas un tropiezo. Vamos a tomarnos un refresco. Estoy ayunando, al ratito lo entrego. No, hombre, yo solamente los domingos lo hago. Rompe tu ayuno. Yo, mira, cuando hacía yo ayuno, si me daba una sed, rompía yo mi ayuno y lo entregaba. ¿Sí? Como lo ve ya más grande, ya más viejo, hablando en lo espiritual, dice, bueno, si el viejo lo hace, si el que ya es antiguo lo hace, bueno, pues voy a romper mi ayuno. Te doy gracias, Padre mío, te entrego mi ayuno y ahora sí, a tomar refresco a discreción. Gracias a Dios que me topé con un hermano que sí me comprende. Y era un hombre que Dios lo arrancó del pecado porque había borrachera, había adulterio, había fornicación, había drogas. Y Dios sabía que tenía que cargarse para poder contrarrestar o poder soportar todas aquellas tentaciones que le iban a venir. Pero aquel mediocre, aquel que no le gusta el ayuno, le metió el pie. ¿A quién? ¿A quién le metió el pie? Al que está comenzando. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Lo mismo es en la lectura de la Biblia. Cuando uno está comenzando, uno está lee y lee y lee y lee, y el propio hermano que no le gusta leer la Biblia, llega, ¿qué pasó, hermanito? Dios te bendiga, ¿qué haces? Hermano, me estoy gozando. Y le dice el hermano ya viejo, antiguo, vas a quedar ciego, hermano, no te lo leas tanto. En lugar de que, ¿y qué estás leyendo? Yo te ayudo, mira, ¿no lo comprendes? Yo te ayudo, vamos a leerlo. No, vas a quedar ciego, te vas a cansar. Así lo hacía yo cuando comencé y luego cuando me di cuenta, ahora lo leo de vez en cuando. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que esté haciendo tropezar a uno de estos más pequeñitos. Cuidadito, ya sea la oración, ya sea el ayuno, ya sea la lectura de la Biblia, ya sea el que lo ves que está a todos les está predicando. Yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era un adúltero, sabes que ya compuse mi vida y me acabo de bautizar. ¡Ey, tranquilo! Te vas a cansar. Habla nada más cuando te toque salir al parque, salir al hospital. Habla, tranquilo. Cuidadito con todo esto, porque es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que está haciendo tropezar a uno de estos más pequeñitos. Vamos a ver 1 Corintios 8:9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ejemplo, vamos a participar de la cena del Señor, y los que ya estaban convertidos, metiendo vino, metiendo tortas, le dice Pablo, tranquilos, la copa que tomamos es la sangre de Cristo, vamos a hacerlo decentemente. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Cristo nos hace libres, pero tenemos que ver dónde comienza la libertad, dónde termina la libertad, dónde comienza el libertinaje
y hasta dónde abarca lo que se llama el libertinaje. Cristo nos hizo libres, pero esta libertad no quiere dar a entender que podemos meternos en el libertinaje, hacer lo que nosotros querramos. Y Pablo, sabiendo todo esto, dice, pero mirad que esta libertad que Dios te ha dado, que recibimos de parte de Dios, no venga a ser tropezadero para los débiles. Yo creo que el cristiano, el que le ha entregado su vida a Dios, está para ganar almas, no para perder almas. Y que tenemos que pedirle sabiduría a Dios, para saber hasta dónde los ganamos y Él saber hasta dónde podemos perder a un alma. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Está dando un ejemplo cómo puede ser uno tropezadero. Está la rosca de reyes allá en el trabajo, y te dan un pedacito, y saben que tú eres hermano, y saben que tú vas a una congregación, y sabes que tú ya lo entendiste, y en el trabajo es normal, reparten una rosca de reyes, y, a ver, toma, lo empiezan a repartir, y tú dices, pues Dios me ha dado libertad para que yo coma lo que quiera. Como está con los amigos, se pone a comer, y dice el otro, mira el cristianito, el que dice que ama a Jesús, está participando lo mismo de lo que nosotros participamos. Lo mismo es en la comida del mukbipollo, de lo que se ofrece a los ídolos, de lo que se ofrece en novenarios, de lo que se ofrece a la idolatría. Si me ven a mí sentado, yo tengo la libertad de Cristo, pero tan solamente con que me vean sentado a la mesa de un novenario, o a la mesa donde ya se ofreció algo a los ídolos, y yo digo con acción de gracias y con una oración, se santifica lo que voy a comer y yo sé que no me va a hacer daño. Es verdad, pero tan solamente por estar sentado, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y dice el 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Nos está dando un ejemplo de la comida, lo mismo es de la bebida. Otro ejemplo, si yo sé que el hermano antes de convertirse a Cristo fue un ladrón, y yo le digo, vamos a la tienda y me agarro algo solamente para engañarlo, para ver qué hace. Mira, no se dieron cuenta. ¿A qué lo estás guiando? Lo estás guiando para que haga lo mismo y para que repita. Tú en ti mismo estás viendo si cae el hermano o no cae en el pecado que tenía anterior. Sin embargo, eso se le llama tropezadero. Otro ejemplo. Tú sabes que le gusta mucho la Coca-Cola o el refresco embotellado al hermano. Mira, te compré una de 2 litros porque sé que tú te la tomas toda. ¿Cómo que no? Mira, 1 litro de un tanto nada más. Te estás convirtiendo en un tropezadero. Al hermano que le gusta mucho la comida, ¿te sirvo otro, hermano? Sí, hermano, sírvame. Hermano, ¿otro más? Sí, hermano, tráigalo. ¿Ya viste cómo el hermano, cómo come? O la hermana, cómo come, ¿ya lo viste? Tú mismo te estás convirtiendo en tropezadero. Alguien dice, ¿será que la comida? Sí. Le damos todo lo que nos pide. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano, y nos está hablando del hermano débil, por quien Cristo murió. El hermano débil, el hermano que apenas está comenzando, o aquel hermano que casi no crece hablando espiritualmente. Mucha precaución. Vamos a ver otro. 1 Corintios 10:32. Dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿A quién se lo decía el apóstol Pablo? Se lo estaba diciendo a la iglesia.
es una enseñanza para la iglesia, donde él les estaba pidiendo, por favor no sean tropiezo a esos judíos que no quieren convertirse a Jesús, ni tampoco a los gentiles, o sea, a las gentes que no son judíos, pero que tampoco quieren convertirse a Dios. Pero también les pido una cosa, no sean tropiezos a la misma iglesia de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado, tiene que tener precaución. Tiene uno que pedirle sabiduría a Dios para que uno no le cause tropiezos aún a los de las otras religiones, o a de las gentes que no quieren, son ateos, o de las gentes que no quieren entregarle su vida a Dios. Pero que también tenemos que tener precaución que aún entre los hermanos, tratar por todos los medios, pedirle a Dios, quitar de nuestra boca, de nuestra mente, todo el que pueda ser un tropezadero para la iglesia. ¿Qué es lo que trata Pablo? Que seamos ganadores de almas, y que no seamos perdedores de almas. Que demos un buen testimonio para los religiosos, que demos un buen testimonio para los que nunca van a una congregación, que demos un buen testimonio, aún hasta para los de la iglesia. Un hermano antiguo llegando tarde, yo no digo que no suceda. Perdón, hermano, les pido disculpas, se me atrasó el camión, se me ponchó una llanta, se me acabó la gasolina, etcétera. Todo puede ser razonable. Aquel hermano que siempre está llegando tarde, ¿cómo se llama eso? Es un tropezadero. Porque el nuevo, porque en Cristo murió y le está echando ganas, dice, yo llegué a las 7 de la noche al servicio y los hermanos llegan a las 7:30. Eso se le llama un tropiezo. ¿Cuántos me entienden? Eso es lo que se le llama el tropiezo. Estás haciendo tropezar a ese pequeñito, porque si él dice, si el hermano llega tarde, quiere decir que yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Entonces tú, sin darte cuenta o dándote cuenta, te estás convirtiendo en un tropezadero para la iglesia. Y es algo que tenemos que cuidarnos, pedirle a Dios. Si cumplimos en un trabajo, hablando en lo material, en las cosas de Dios son algo muy especial. Ese programa de ayuno, ese programa de oración. ¿Cómo está tu oración? Está bajo, hermano. No estoy orando casi. Tú siempre te acercas a una persona madura para que él te ayude. ¿Cómo está tu ayuno? ¿Cómo está tu oración? Y aquel hermano maduro, que debe estar bien cimentado, ay, hermano, estoy pasando por una prueba muy difícil, no estoy ayunando, no he ayunado en toda la semana, no estoy leyendo la Biblia toda la semana. Dios mío, qué piedra de tropiezo, qué daño le estás causando a ese nuevo, porque él se acercó a ti, esperando recibir una bendición, porque él como nuevo está pasando por una tribulación y una prueba o una tentación, y se acercó a ti como para que tú lo riegues, lo ayudas, lo bendigas en el nombre de Jesús, y con un buen consejo él pueda tomar fuerzas. Esas palabras que tú le hablaste, la Biblia dice, mejor es que te amarrases a una piedra de molino y te lanzases a lo más profundo de la mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. La iglesia está en espera de Jesucristo. La iglesia no es para dormir. Y si alguno duerme, estando dentro de la iglesia, es un hermano que está engañado. Es un hermano que está como aquel que entró sin las vestiduras. Un hermano debe de echarle ganas para no ser tropezadero a nadie, ni a los del mundo, ni a las religiones, ni a los de la misma iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque el ser tropezadero, si tú te descuidas o te sigues descuidando, vas a ser uno de los más grandes que hagan tropezar a todos. Y es terrible todo eso. Vamos a ver otro texto para ver hasta dónde llega el tropiezo. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 21. Dice, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que enseñas a otro,
Enseñas a otro por medio de un folleto que repartes, por medio de un CD que repartes, por medio de que hey, te invito a mi servicio o al servicio de Dios a las 7 de la noche. Golpeas en la casa porque se sale en grupo y salimos juntos y estamos invitando a los vecinos. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O tú que le predicas al que estás visitando, le dices, es un pecado robar, es un pecado matar, es un pecado violar, es un pecado mentir. Bueno, tú que lo estás predicando, ¿será posible que uno lo esté haciendo? Sí, porque el tropiezo comienza desde lo más chiquitito. Tropiezo, comenzó a tropezar a los hermanos con que no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere nada de Dios. Cuando se dio cuenta, ya robaba, ya hurtaba, ya mentía, ya insultaba, ya decía malas palabras, y todo lo hacía escondido porque en la casa de Dios o en la congregación, levantando las manos, dándole gracias a Dios, leyendo la Biblia, orando, participando, pero en el trabajo, en la casa, en la calle, ahí está robando, insultando, mintiendo, dos caras. Ahora, dice la Biblia, imposible es que no vengan tropiezos. Nunca lo olvides. Detrás de ti está el patrón, están los compañeros de trabajo. Aunque tú no te des cuenta, te tienen así. A ver en qué momento va a caer el hermano. Y así como puede ser un vaso de bendición, también puede ser un vaso de maldición. Porque el cristianismo no solamente es en la congregación. El cristianismo es donde tú estés. En la casa, en la calle, en el trabajo, con los parientes, aun cuando estás de paseo. En todo lugar el cristiano debe de vivir el cristianismo. Pero cuando comienza a ser tropezadero, ya sin pena insulta, ya sin pena dice malas palabras, dice, no estoy en la congregación. Sin pena está insultando, sin pena está mintiendo, sin pena está ahí agarrándose a golpes. ¿Qué sucede? Aquellos que te estaban viendo, que decían, un día voy a ir donde va este Luis o Manuel o José, un día voy a ir porque veo que él vive la palabra de Dios, es diferente a los demás. En lugar de eso dice, para ir a donde va José o Luis o Manuel, ni Dios lo quiera. Es bien perverso ese hombre. ¿En qué te convertiste? En un tropezadero para los gentiles. Hiciste tropezar a los gentiles, a las gentes que todavía no van a una congregación. ¿Tú qué dices? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, robas todavía? ¿Es posible eso? ¿Meter un robo en la casa y luego venir a servir a Dios? ¿Se puede eso? Sí. Judas comenzó en lo poquito, sustrayendo las ofrendas. Como se dio cuenta, 30 monedas de plata. ¿Por qué no se vende ese perfume en 200 denarios y se lo repartimos a los pobres? No era para repartir, los 200 denarios eran para su bolsa de él. Comenzaron en lo poquito, terminan en lo grande. Es lo mismo. Versículo 22. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Y tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Lo que está dando a entender, de que lo que sale de tu boca, que tú mismo has dicho, que tú mismo has predicado, que no se debe de hacer eso, ahora, ¿por qué lo estás haciendo tú? Si me estás diciendo que yo no le ponga el pie a los ciegos, que yo no insulte ni maldiga a los sordos, ¿por qué soy tropezadero a los gentiles, a los judíos o aún hasta la iglesia de Dios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y luego dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y te vuelvo a repetir, el mundo entero así te tiene, así está. Los vecinos así te tienen. Por decir, el de aquí al lado ya va a una congregación, vamos a ver qué hace. Fulanito ya está empezando a venir a una congregación,
Vamos a ver qué es lo que hace. Así te tiene. Esperando que tú hagas algo incorrecto, violando los mandamientos de Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es pisoteado, es lo mismo, es blasfemado entre las gentes o entre los gentiles, y luego dice, por causa tuya o por causa de vosotros. Todo el que pisa una congregación, sus familiares, así lo tienen. Todo el que empieza a venir a una congregación, así lo tienen. Tus hijos están así. La esposa, el esposo, los yernos, las nueras, todo a tu alrededor están esperando un puntito para que entonces digan, no, para ser así como mi suegro, como mi suegra, para ser así como mi mamá o mi papá, no. No, mejor no voy a ningún lado. Esas gentes de las que no le quieren entregar su vida a Dios se van a ir al infierno. Pero una cosa es que se vayan al infierno porque ellos no quieren entregarle su vida a Dios, y una cosa es que seas tú el que esté causando el que esta persona se esté yendo al infierno. Por causa tuya, el nombre de Dios está siendo blasfemado. Yo les pido en el amor de Cristo, examínate. Todo aquel que tiene una Biblia en las manos, todo aquel que ya está empezando a leer la Biblia, Dios, por medio de lo que tú estás conociendo, Dios te va a juzgar a la medida que tú ya sabes, que tú ya conoces. Y si tú estás pisoteando el nombre de Cristo, amárrate una piedra de molino y lánzate a lo profundo del mar para que ya no siga siendo tropezadero. Y yo les pido en el amor de Cristo, vamos a examinarnos, vamos a echarle ganas, vamos a quitarnos asperezas, vamos a quitarnos ligerezas, vamos a quitarnos todo lo que pueda perjudicar al prójimo. A veces no lo ayudamos, a veces lo dañamos. Ayunaste esta semana. Yo sí estoy ayunando, no sé qué te está pasando a ti. Tú te sientes bien, pero ya estás dañando al otro. Sin darte cuenta, aún por lo que tú tienes o por lo que estás viviendo, estás dañando a otro. ¿Estás leyendo la Biblia? No la he estado leyendo. Y no sé cómo si yo todos los días lo leo. Esas palabras de aspereza, en lugar de ayudar, vean al fariseo y al publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano y todo lo demás. Y el otro dice, perdóname Señor, no he podido arreglar mi vida, no he podido leer la Biblia como debe de ser, no estoy orando. Ayúdame Señor. Dice que la oración del otro fue mejor que la del fariseo. Posiblemente hay cosas que no se puedan comprender con facilidad, pero tienes que tratar de no ser un tropiezo, porque de esa manera no lo ayudas. Desde que tú digas el yo no sirve, el yo no funciona. Si Dios te dio la facultad de acercarte con un hermano y vino la plática, ¿cómo está tu lectura de la Biblia? Estoy bajo, hermano, lo reconozco. Échale ganas, hermano. Voy a orar por ti. Échale ganas. Mira, es más, yo estoy leyendo tal porción y mira, está preciosísima. Es más, vamos a verla. Y si no, apúntala y en tu casa lo lees. Vamos a leerlo juntamente. Lo vas a ayudar. No vas a hacer que tropiece. ¿Se comprende o no se comprende? Entonces tenemos que tratar de pedirle a Dios no causar en nada de tropiezo a nadie. Examinarme cómo ando en la calle, examinarme cómo estoy en el trabajo, examinarme cómo estoy con la familia, examinarme cómo estoy en la iglesia y tratar de componer o pedirle a Dios componer todo lo que no es de Dios. Siempre llego tarde sin que nadie me lo diga. Desde que yo llegue, ¿no es un pecado dar una explicación? Disculpen, hermanos, se me hizo tarde. Amén, hermano, Dios te bendiga. Ya sabemos el por qué. Y así en todas las áreas, y así en todos los puntos. El cristiano siempre es humilde, va a bajar la cabeza. El cristiano siempre va a hacer todo lo posible para no causarle tropiezo a nadie. Bueno, pues Dios les bendiga, que Dios les bendiga mucho.
Una cosa es que el ciego se caiga porque ni modos, y otra cosa es que le metas el pie para reírte. Eso es lo que no queremos. Una cosa es que el nuevo vaya a tropezar por X cosa y ni modo, no lo podemos impedir. Pero una cosa es que yo o tú le metamos el pie a uno nuevo que está comenzando. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Dios, qué precioso, Padre. Qué precioso cuando podemos entender esto, el no hacer tropezar a nadie en Jesús. Ayúdanos, aun quitando las asperezas, las ligerezas, las torpezas, las negligencias, aun todo, Padre mío, todo lo que pudiera causar un tropiezo. Que nunca seamos vanagloriosos, el que tienes que imitarme, el que tienes que hacer lo que yo hago. Siempre el más antiguo va a ayudar. Siempre el más antiguo, el más fuerte, va a ayudar, bendito Dios. Y ayúdanos, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Sobre todo aquel que trabaja en una empresa. El patrón, los empleados están mirándolo. Ayúdalo, Señor Jesús. O aquel, Padre mío, que tiene parientes que van a diferentes religiones. Ayúdalo, Señor Jesús. Porque todos ellos están mirándolo a ver en qué cae, en qué tropieza, en qué peca. Por eso te rogamos tu ayuda. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.